¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hacía tiempo que no nos sentábamos aquí a charlar un ratito y la verdad que siempre es bueno hacerlo cuando uno se siente a gusto con la compañía y cuando podemos aprender y nos pueden aportar cosas. Y este programa, que se llama Coaching con Andrea Ferrer, pues no sería lo mismo si lo diese otra persona que no fuese Andrea Ferrer, a la que tengo el placer de saludar. Hola, Andrea, buenas. Hola, Fernando. Hola, buenas noches a todos. Gracias por hacer de este espacio algo único, porque no podría ser Coaching con Andrea Ferrer si lo presentara Pepito Pérez. Sí, claro. Hoy estás muy gracioso, Fernando. Es que me he levantado de muy buen humor esta mañana. Eso es lo importante, la actitud. Pues sí, porque precisamente vamos a hablar de actitudes. Uh-huh. Una de las cosas que nos va a traer esta nueva normalidad, madre mía, qué palabra tan Nueva normalidad, vaya. tan extraña, ¿verdad? Que una de las cosas, como digo, que nos va a traer esta nueva normalidad es precisamente un nuevo mercado de trabajo. Uh-huh. Y parte de ese mercado de trabajo que se nos presenta en este horizonte, ojalá por favor que todos los que nos estéis oyendo por aquí o tengáis trabajo o lo vayáis a tener dentro de muy poquito y estéis deseando poder contribuir, aparte de las arcas del Estado con los impuestos que vamos a pagar, a la propia satisfacción personal de uno, que siempre es algo bastante más enriquecedor que alimentar las arcas del Ministerio de Economía y Hacienda. Así es. Uno de los pasos importantes que tenemos que dar antes de poder asumir un puesto de trabajo es la entrevista. Uh-huh. Y yo sé, Andrea, que tú has hecho muchas, desde un lado y desde el otro. Sí. A ver, ya llevo 10 años manejando un equipo comercial. Uh-huh. Siempre he estado pues enfocada en el área comercial y en el área pues de equipo humano, de manejo de equipo humano. Y efectivamente sí, pues he estado obviamente en mi vida en las dos partes, como todos, pero sí que he tenido la posibilidad de entrevistar muchísimas personas y estar en diferentes procesos de selección. Y claro, es un tema que cuando me lo propusiste me pareció súper interesante comentarlo en este momento, porque es un momento en el que nos ha cambiado la situación laboral a muchos. Sí. O lo que tú decías, o muchos se han quedado sin empleo, o muchos les ha tocado reinventarse, buscar nuevas alternativas, o incluso emprender, o cambiar de empleo a hacer otra cosa diferente que no habían hecho incluso, o que no tenían la misma experiencia. De hecho, el colombiano migrante, que es con el que yo trabajo muchísimo, uh-huh, es el colombiano pues que normalmente los caracterizamos porque salimos de nuestro país enfrentando muchos retos, asumiendo otras profesiones incluso o haciendo otros trabajos que incluso no tenían nada que ver con lo que habíamos hecho en nuestro país. Y ahora en medio de todo esto veo que muchos se están reinventando, o sea, muchos, bueno, pues ya no trabajo en el restaurante, pues ahora hago mascarillas, o ahora fabrico gel hidroalcohólico, o ahora, ¿no? O sea, sí, verdad, de alguna manera tenemos el tema del rebusque y buscamos otras opciones. Ahora, la gran pregunta a la que se está enfrentando ahora la gente es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo va a estar el mercado afuera, no? Porque tú sabes que la tasa de desempleo pues ya va a subir y se va a normalizar en un tiempo muy largo. O sea, el tema del paro en España, los índices apuntan a un 30-40% de paro, que es una cosa. Si ya antes de la crisis del coronavirus la cosa del paro era como algo endémico de este país, pues imagínate ya con lo que tenemos. Claro, entonces ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar con un mercado que va a estar saturado de personas buscando empleo, pero con pocas ofertas de trabajo. Entonces vamos a tener muchísima competencia entre sí, ¿cierto? Muchísimas más personas que saben hacer lo mismo que nosotros y que están buscando empleo, y pocas ofertas. Entonces el tema es, ¿cómo me destaco yo? Si yo estoy buscando un empleo, si voy a pasar por un proceso de selección, por una entrevista, ¿cómo me preparo para esa entrevista? ¿Cómo me diferencio si voy a competir con 10, con 15 o con 20? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer de diferente? Entonces es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Efectivamente, que queda un poco feo decirlo así a micrófono abierto y soltarlo ahí a los cuatro vientos, pero es vendernos a nosotros mismos, para que alguien que está buscando gente diga, me interesas como persona y como activo para mi empresa. Uh-huh.
no deja de ser eso si lo reducimos a la mínima expresión. Pero como siempre ocurre, detrás de cada persona que va buscando trabajo, pues siempre hay una historia personal y una historia de vida Tal cual. que coincide, ¿no? Detrás de delante de una mesa y detrás de esa mesa, pues un entrevistador. Claro. Y yo te pregunto, Andrea, ¿qué es más difícil? Tú que has estado a los dos lados de la mesa, ¿el lado del entrevistado o el lado del entrevistador? Siempre es más difícil el entrevistado, obviamente, porque pues uno va, bueno, depende, ¿no? Pero pues normalmente uno tiene expectativa, nervios, va a pasar por un proceso de selección, a veces hay inseguridad, depende de mi tipo de personalidad o si me siento seguro o no en el trabajo, me voy preparado de una manera o de otra. Entonces, sí que es obviamente mucho más tensionante, genera mayor ansiedad estar pues del lado del ser entrevistado, obviamente. Uh-huh. Pero mira, a ver, yo te cuento y rápidamente, antes de empezar pues como con los pasos de cómo debemos prepararnos y qué es lo importante a tener en cuenta. Yo te cuento, antes de venir a España, yo trabajaba en otro sector totalmente diferente. Yo ahora trabajo en el sector financiero e inmobiliario, pero antes trabajaba en publicidad, nada que ver con este negocio, trabajaba en Colombia. Obviamente en Colombia venimos con la gerentitis aguda, entonces todos somos gerentes, ¿cierto? Y aquí digamos que es como, bueno, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Entonces lo primero es, ¿y por qué cuento esta historia? Porque la pregunta que te debes hacer es, ¿a qué estás dispuesto a hacer? O sea, porque hay gente que dice, uy, no, yo de esto no trabajaría, ¿no? O sea, que tú tengas la capacidad de decir, no, pues es que yo ahorita me quito este sombrerito de gerente, me pongo este de vendedor, me pongo este de camarero, me pongo este de vigilante, o sea, ¿a qué estoy dispuesto a hacer? Y que tenga mis expectativas claras con la realidad laboral de lo que hay en el mercado actualmente, no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, lo primero fue eso, hacerme el cambio de chip y decir, bueno, yo estoy dispuesta a trabajar en España, lo que sea, pero toda mi vida he trabajado y no me voy a quedar sin trabajo, como si tengo que trabajar de camarera o de lo que sea. ¿Qué hice yo? Según mis habilidades, yo dije, bueno, tengo que ampliar mi horizonte. Si yo hago un solo currículum donde ponga todo y solamente esté enfocada en publicidad, pues me voy a limitar a un solo empleo. ¿Qué tal si lo hago mi currículum más por mis habilidades, por las experiencias que he tenido? Entonces, si lo hago así, quizás pueda hacer un currículum donde esté enfocado más el perfil a servicio al cliente. Otro currículum donde incluso como hacía labores administrativas, oye, un currículum que sea más administrativo porque puedo optar a un trabajo administrativo. Claro. Pues aquí yo también vendía. Entonces, ¿qué hice yo? En total hice 5 currículums diferentes. Donde se notara una cierta especialidad y lo que hacía era aplicar todo el día a muchas ofertas. Entonces, si esta era oferta de administrativa, si era esta de vendedora, si era esta de camarera, si era esta, aplicaba de acuerdo al currículum, porque es importante hacer un enfoque de currículum y ojalá diversificarlo según las habilidades, porque te permite llegar a diferentes opciones de trabajo. Obviamente pues depende de tu situación personal, pero te amplía el espectro y te amplía las posibilidades de poder llegar. Yo llegué a España y yo cuando lo cuento, y yo llegué en el 2011, que no estaba tampoco aquí la situación muy, todo el mundo me decía, estás loca, te vas a ir para allá. Bueno, entonces, en conclusión, yo ya llegué con trabajo, ya tenía entrevistas ese mismo día que llegué y a los 2 días que llegué a España estaba trabajando. Entonces, como que llegaste con estrella, ¿no? No, pero es que no es suerte, yo creo que es que tienes que buscarte. Si yo 2 o 3 meses antes no hubiera diversificado mi currículum, no hubiera aplicado desde Colombia por internet a yo no sé cuántas ofertas de empleo, pues y hubiera llegado aquí con un solo currículum a ver qué hacía. Entonces también hay un poco de proactividad y de organización detrás de eso, ¿no? Eso como número 1. El tema del currículum es muy importante, un currículum bien organizado por habilidades, diferenciado, eso como, digamos, como tip número 1, ¿no? Ahí está. Ok, luego entonces voy a pasar un poco a qué es lo que debemos tener en cuenta en una entrevista, ¿no? En una entrevista de trabajo. Entonces yo siempre comparo las entrevistas como cuando te vas a un bar y vas a ligar con alguien, ¿sí? Ves a alguien que ves a alguien que te gusta y empiezas una conversación para descubrir cualidades y gustos del otro, o sea, es decir, ahora entiendo yo muchas cosas. Ahora empiezas a entender cosas, ¿verdad? Claro, tú vas, entonces bueno, te gusta alguien y empiezas por lo menos a intentar
en una conversación descubrir habilidades, cualidades del otro, gustos, qué te gusta, qué haces, tal, y ver si yo soy afín a esa persona o no. Y puede que te termine gustando más o te termine gustando menos. Eso es lo que pasa en una entrevista de trabajo. Quizás hay un interés común, la empresa me necesita, yo necesito el empleo, yo necesito saber si aquí voy a estar bien remunerada, si aquí me voy a sentir cómoda, y la empresa necesita saber si yo le voy a aportar valor a esa vacante que tiene y voy a aportarle a la empresa, y si soy el mejor candidato o no. Entonces, digamos que ese es como el símil que hago, ¿no? Ahí siempre va a ser un tema de ojalá que sea de ida y vuelta, no de que yo me siente en un interrogatorio a contestar preguntas porque sí, ¿no? Cierto. Entonces es como entender las dos partes. Hay algo, Fernando, que es muy importante y siempre es muy frecuente decirlo, y es que para dar una primera buena impresión se necesita muy, muy, muy corto tiempo. O sea, normalmente tú das una buena impresión, dicen que en 7 segundos. Y en 7 segundos, para tú dar una buena impresión, prácticamente tú no tienes tiempo de hablar, porque tú en 7 segundos, ¿qué vas a decir? ¿No? Entonces tú dices, bueno, si yo no voy a hablar, ¿cómo voy a dar una buena impresión en 7 segundos? Entonces, ojo ahí con los tips para que tomen nota. Lo primero, obviamente, es la mirada, el saludo, ¿no? Cuando tú saludas, normalmente tu entrevistador te recibe en la sala de espera o en algún lugar. Si tú tienes una mirada a los ojos, directa, tranquila, serena, das la mano, ¿no? Sonríes. El dar la mano como es de importante, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado alguien que te da la mano y solo te da los 3 primeros deditos. Uy, sí, y así como tímidamente, que eso pues obviamente denota pues inseguridad, o el que te da la mano muy fuerte y te sacude el brazo. También. ¿No? Entonces, ojo, porque hay que hacerlo un apretón de manos normal, tranquilo, sin que sea muy fuerte y sin que sea solamente la punta de los dedos, ¿no? También hay que decir que hay gente más tímida que otra, que puede sentirse un poco más intimidada a la hora de estrechar la mano, pero ¿cómo se arregla eso? Hay que practicarlo, el que no esté muy, muy, muy cómodo, pues hay que practicarlo un poco más, pero siempre es muy importante mirar a los ojos, no mirar hacia el suelo, mirar hacia otro lado, sino mantener un contacto visual con la otra persona. Y pues saludar de mano normalmente, no de mano ni de abrazo ni de beso, no, de mano es lo más normal, y pues sí. Sonreír, siempre esos 7 segundos en que tú miras, sonríes y das la mano es cuando tú generas una primera buena impresión. Si tú en ese primer saludo medio diste la mano en la puntica, miraste hacia el suelo, ni siquiera sonreíste, pues ¿qué estás transmitiendo? No estás transmitiendo mucho, ¿no? Entonces, esa primera impresión es muy importante, entonces tenerla en cuenta, ¿no? Es muy importante la imagen. ¿Qué, Fernando? El segundo paso me decías, la imagen. Sí, la imagen, o sea, el tema de la ropa, ¿vale? Es muy importante, o sea, es muy importante ir vestido de acuerdo al tipo de trabajo. O sea, es decir, si tú vas a buscar un trabajo, qué sé yo, de mecánico, pues no tienes que irte en corbata, con que te vayas formal, limpio, peinadito, ¿no? Si te vas a buscar un trabajo de comercial y vas a estar de cara al cliente, pues estás un poco más formal, qué sé yo. Entonces es importante llevar la ropa adecuada sin pasarnos a ser demasiado informales o demasiado formales si el puesto no lo requiere. Muy importante el tema del chicle. Eso sí. Porque a veces por ansiedad, por nervios, comemos chicle y se nos olvida, entramos a la entrevista o a una reunión mascando chicle y no hay nada más, cosa más de mal gusto que puede causar estar pues con el chicle. Entonces, bueno, si nos quita la ansiedad, antes de entrar a la entrevista lo tiramos, ¿vale? Hay que cuidar el tema de la puntualidad. ¿Qué es llegar puntual a una cita? Es mínimo 5 minutos antes. Si yo ya conozco la dirección, si ya he ido, pues mínimo 5 minutos antes. Si no conozco la dirección y no sé cómo llegar, pues mejor mínimo con 20 minutos de antelación por lo que pueda pasar, ¿sí? Pero pues la puntualidad es muy importante, ¿vale? Luego el tema también importante es cuando ya te saludas con el entrevistador, pasas a la oficina, al despacho, lo que sea, no sentarse si no lo han invitado a sentarse, ¿no? O sea, no llegar y acomodarse de una
no. Entonces, si te invitan a sentarte, te sientas o pides permiso para sentarte. Muy importante porque ya ahí generas, o sea, si te vas sentando directamente, pues esto ya no genera una buena imagen. Confiancitas las justas, ¿no? Confiancitas las justas. Tú imagínate que estás en una mesita, por ejemplo, cuando a veces se entrevistan en salitas con mesitas redondas de 2 o 3 sillas, y vas y te sientas justo a donde se iba a sentar el entrevistador o lo que sea, ¿sabes? O sea, no es lo normal. Entonces, si no te han invitado a sentarte, pues tú puedes decir, ¿me puedo sentar aquí? O si me siento aquí está bien y ya está, ¿no? Pero siempre pidiendo pues permiso. Normalmente el que rompe el hielo cuando tú te sientas, normalmente es el entrevistador. Siempre te pregunta pues si llegaste bien a la dirección, cómo te enteraste de la oferta de empleo, etcétera. Entonces, bueno, ahí un poco naturalmente contestar y pues sí, de forma abierta y tranquila, ¿no? Más tipsitos. Cuando empecemos esa conversación con que ya estemos sentados, que ya digamos hayamos empezado a romper el hielo, muy importante ser conscientes de cómo estamos en nuestra postura, ¿no? A veces podemos estar o muy invasivos, o sea, haz de cuenta, qué sé yo, con los codos encima del escritorio, casi invadiendo el espacio del otro, o poniendo, qué sé yo, el bolso, el portafolio, lo que sea, encima de la mesa y estamos invadiendo el espacio privado de la otra persona. Entonces es muy importante con no ser invasivos. Tampoco relajados, porque hay unos que ya se recuestan hacia atrás en la silla, se cruzan de piernas o se cruzan de brazos, que ya es como estos que ya son demasiado seguros, demasiado sobrados. Sí. Y también es una mala práctica. Entonces lo mejor es estar en una postura tampoco erguida, así que uno sea una estatua, algo natural, pero pues una postura recta, ojalá no tan, digamos como tan rígida, sino siempre con las manos descubiertas. Muy importante que las palmas de las manos siempre se vean. Esto que yo hago de hablar con las manos no me están viendo, pero yo muevo las manos al hablar. Cuando tú estás con otra persona al frente y te está hablando con las manos, te las mueve, te las enseña, eso te genera confianza, se transmite diferente, vendes mucho más a cuando no lo mueves o tienes las manitos cruzadas debajo de la mesa que ni se te ven. Entonces, las manos siempre a la vista para que puedas gesticular, moverte bien. No sé si te ha pasado alguna vez que estás conversando con alguien y ves a la otra persona al frente que tiene el movimiento de pierna acelerado y no para de moverse y te pone nervioso. Sí. O los toquecitos con el bolígrafo, tin, 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 ahí encima de la mesa. O con el anillo, o con el reloj y tal. Esto demuestra que estamos ansiosos, demuestra ansiedad. Entonces, si somos conscientes de que tenemos alguna manía como esta, pues tratemos de ser conscientes de ella y apartarla, ¿sabes? Porque esto puede demostrar que estamos inseguros, que estamos ansiosos y no va a dejar que la entrevista fluya correctamente, ¿vale? Vale. Ahora, muy importante, o sea, eso digamos en cuanto a imagen, en cuanto a cómo debe ser mi lenguaje corporal, en cómo debo, ¿no? Esta parte que es como la imagen. Ahora un poco me voy ya al contenido de la entrevista. Es muy importante que nos preparemos antes y conozcamos la empresa. A mí me ha pasado muchas veces que llega alguien y entrevisto y bueno, y cuéntame, ¿tú por qué crees que eres la persona idónea para este puesto? ¿No? Esa es la gran pregunta que nos suelen hacer siempre en las entrevistas. Entonces, si a ti te empieza, si ya esa persona te contesta cosas sobre tu empresa, por ejemplo, no, pues yo creo que soy idónea porque en el proceso que tienes, que he visto que haces la parte de créditos de forma presencial con los clientes y en generación de confianza, no sé qué, leído tu proceso porque ya conoce de la empresa, porque ya sabe qué es lo que haces, pues puede hablar con propiedad. Pero si es alguien que no ha investigado sobre la empresa, llega y esta empresa de que no, me llamaron a una empresa de, bueno, sí, voy a ir a una entrevista para vender, creo que créditos. Pero no estoy enterada de nada, ni el nicho, ni el sector, ni el interés, ni el proceso, ni la historia de la empresa, ni la estructura, ni qué tan grande es, nada. Hoy en día todo está por internet y es muy fácil. Entonces, conocer la empresa y entenderla es muy importante.
¿verdad? y eso lo podemos conocer, rápidamente ver. Eso también demuestra al entrevistador que yo tengo interés y que tengo motivación para ese puesto, ¿sabes? Entonces, eso es fundamental. Bueno, hay una cosa que creo que hemos dado por supuesta, pero que supongo que variará. Y es que en todo este proceso que me estabas hablando de la entrevista, siempre habíamos asumido que era una persona con un entrevistador. Pero ¿qué pasa cuando hay entrevistas en grupo para un solo candidato? Yo creo que no tiene por qué variar, Fernando. O sea, ¿qué te hace diferente? Acuérdate que al principio que hablamos, ¿qué te hace diferente del uno del otro? Al principio el currículum se impacta, porque al principio cuando tú estás en el proceso que estás enviando currículums, que es lo que dije, pero cuando ya estás en un proceso con muchas personas más, ya el currículum pasa a ser o sea, ya el contenido del currículum es cero, porque ya lo que tú tienes es que venderte tú ahí en ese momento. ¿Cómo te diferencias con el otro? Entonces ahorita hablamos, para ir recopilando, hablamos de la imagen, hablamos de la puntualidad, hablamos del lenguaje corporal, hablamos del conocimiento que has tenido de la empresa, ¿cierto? Te voy a hacer una pregunta un poco estúpida, pero como dicen que no hay pregunta boba, sino mal preguntador, te la voy a hacer, no me puedo resistir a hacértela. Pongamos por caso que me han llamado a una entrevista de trabajo, tengo a 3 entrevistadores delante. Ya. Y uno de ellos me pregunta, yo qué sé, ¿usted dónde trabajaba antes? Para explicárselo, ¿a quién miro? ¿Al que me pregunta o hago un vistazo a cada uno de los 3 y voy contando? ¿Cómo resuelvo esto? Mira, si son 3 entrevistadores, dices tú, si son Sí. varios entrevistadores que te están haciendo, porque a veces te entrevistan 2 o 3, ¿sí? Sí, Así, sí. ok. Uh-huh. No, mira, tú normalmente le contestas al que te pregunte, yo creo que tiene que ser algo muy normal, como cuando tú estás en una conversación de amigos, ¿cierto? Y tú estás mirando al uno, hablas con el otro, o sea, es decir, no tienes que mirar fijamente a uno de ellos y solo contestarle a este, sino tiene que ser algo, pues, que donde tengas contacto visual con todos. Obviamente al que te pregunte, pues es al que le diriges la respuesta y el interés. Sí. Pero tiene que ser algo fluido, algo como si estuvieras en una reunión de amigos. No tiene que ser, digamos, un tema como que solo lo mires a él o solo contestes lo justo, ¿no? Puede ser algo un poco natural, eso sí tiene que ser, ojalá, concreto, muy concreto, tampoco súper extendiéndose, porque también es que me ha pasado en algunos procesos que, y ahorita hablo un poco de lo que se debe evitar, y es de las personas que hablan. Uy, sí. Y se centran en ellos mismos, y al final pues digamos que están haciendo su ego súper gigante, pero no están hablando de lo que a mí como entrevistador me interesa escuchar. Yo creo que como entrevistadora, yo creo que vas a decir, llevas a pensar para tus adentros, qué persona tan cansona. Uy, no, uno dice, o mira, hay gente que pregunta, empieza a hablar primero de los beneficios que tiene, qué beneficios tengo para mí. Oye, y entonces tengo prima extracurricular, y empiezan con un montón de preguntas. Uf. Que no están aportándole, no están centrados en qué puedo aportar yo a la empresa, sino la empresa ya directamente qué beneficios voy a tener yo. Entonces, yo creo que eso es uno de los temas a evitar. Yo tengo primero que centrar en qué le aporto yo a la empresa, qué le puedo aportar yo, no qué beneficios o qué cosas voy a tener. No quiere decir que al final no se pueda preguntar algo o que se tengan dudas, pero las preguntas que se deben hacer al final es más en función de, bueno, qué sé yo, ¿cuál es el siguiente paso del proceso? Por ejemplo, ¿qué pasa después de esto? ¿No? Sí. O por ejemplo, preguntas que yo puedo hacer, también podría decir, bueno, ¿qué esperan ustedes conseguir del candidato ideal para este puesto? ¿No? O por ejemplo, algo que a mí me parece que me gusta, que una persona me pregunte si estoy entrevistándola, es, bueno, ¿qué es lo que te gusta de trabajar aquí en Unión Andina? A mí me parece una pregunta que alguna vez me la hicieron. Bueno, perdón que hice la cuña. No pasa nada, ya pasamos luego a la factura de Unión Andina. Perdón. ¿Qué es lo mejor de trabajar aquí? Y digo yo, no, pues mira, hasta me emociono porque digo, me gusta por esto, ta. Entonces eso, digamos que es una buena pregunta, porque también hace que uno como entrevistador diga, bueno, mira, qué buena pregunta la de esta persona. Sí le interesa los valores de la empresa, porque sí le interesa un buen ambiente de trabajo, está interesada en el proceso, está interesada en conocer qué es lo que yo
espero de ese puesto y de un candidato para este trabajo. Entonces, digamos que son preguntas interesantes, pero preguntas como de beneficios y eso normalmente están en el currículum, en la oferta. Entonces, ya irse como a ese detalle deja muy mala impresión en una entrevista, muy mala impresión. Lo mismo de cuando tenemos las respuestas tipo cliché. Entonces uno le pregunta a alguien, oye, ¿y cuáles son tus mayores debilidades? ¿No? Uy, entonces, sí. Normalmente tú dices, no, es que soy demasiado perfeccionista. No, o sea, a ver, hablemos de debilidades reales. A ver, tampoco vamos a decir las peores, ¿no? Porque pues, todos tenemos debilidades más terribles que otras, pero hablemos de debilidades en las que yo soy consciente, pero que estoy trabajando en ellas, e incluso cuente cómo está trabajando. O sea, no, qué sé yo, pues a mí, mira, una de mis debilidades es que, qué sé yo, cuesta... Bueno, en un trabajo de servicio al cliente no puedo decir que me cuesta relacionarme con gente, eso sería una súper debilidad. Pero en otro tipo de trabajo podría decir yo, pues mira, es que prefiero trabajar, una de mis debilidades es que normalmente prefiero trabajar solo que en equipo, por ejemplo. Y lo he ido trabajando en esta dinámica, en esta experiencia que tuve, contar la experiencia, cómo le está trabajando, qué está haciendo, qué beneficios le ha traído, etc. No sé, por poner un ejemplo, ahí pueden haber debilidades menos importantes, pero mira, algo que a mí me parece fundamental, y yo lo pongo en el contexto, por ejemplo, cuando uno tiene un examen, si tú tienes un examen, estás ansioso porque tienes ese examen, que es el de final de semestre o lo que sea, y tú estás súper ansioso porque no sabes qué te van a preguntar, pues tú vas con ansiedad, con nervios, no sé qué. Si tú supieras de ese examen con antelación cuáles son las preguntas y tú te estudias las respuestas, tú llegas al examen más relajado, ¿sí o no? Claro. Obviamente, porque conoces las preguntas. Para las entrevistas de trabajo en internet, el 90% de las entrevistas de trabajo, de las preguntas de entrevistas las encuentras en internet. Tú te vas a YouTube, te vas a Google y pones preguntas de entrevistas de trabajo, y de esas 90 o 100 preguntas que te van a salir ahí, nosotros siempre tenemos 20 mínimo que preguntamos. Entonces, si yo me preparo a conciencia para poder contestar cada una de esas preguntas, incluso yo que recomiendo, escriban las respuestas, estudiéselas, con eso llega uno también preparado que ya sabe la respuesta, y la respuesta porque le salió, porque lo hizo bien, se centró en lo que le estaban preguntando y demás. Entonces, yo creo que si nos preparamos bien para las entrevistas, conocemos las preguntas, conocemos la empresa la que nos va a entrevistar, sabemos de qué va el cargo, y demostramos, digamos, ese interés, que tenemos motivación para hacerlo, nos diferenciamos por nuestra imagen, por nuestra presentación, por la forma de hablar, el tono, incluso hasta el tono de la voz es importante, el cómo contestamos las preguntas, incluso a veces, mira, yo he contratado personas, yo he tenido en un proceso de selección personas profesionales, con máster, con no sé qué, con 3 idiomas, y otra persona que ni siquiera ha acabado la carrera, y a veces me quedo con la que ni siquiera lo ha acabado. ¿Y por qué? Porque tú dices, el otro puede estar súper formado, pero es que ¿qué es lo que pasa? Que quizás a esta persona le detecté más habilidades de inteligencia emocional, de comunicación, de resolución de conflictos, de resistencia a la frustración, le veo más proactividad. Cuando le pregunté qué había pasado cuando terminó este trabajo y qué hizo estos 6 meses que no tuvo empleo, y me dice que, por ejemplo, se puso, qué sé yo, a hacer pasteles, o que entonces le ayudé en el negocio familiar al tío, y entonces inventó tal cosa, y entonces se montó un negocio por internet, o lo que sea. Yo digo, wow, esta persona, oye, es recursiva, ¿no? O sea, es recursiva, hizo tal. Entonces, hay otras habilidades que siempre se tienen en cuenta. A veces no es solamente el que tenga 10 años de experiencia en ese sector, o el que tenga experiencia en ese sector. Cuando yo entré a este sector no tenía ni idea del sector, tenía habilidades, porque después el conocimiento se adquiere. Hay cosas, obviamente un médico no, yo no voy a aprender, o sea, yo tengo que estudiar. Hay muchas profesiones que sobre la marcha y aprendiendo, y con una capacitación, y con esfuerzo, y con estudio, y con muchas ganas se aprenden. Pero lo que son las habilidades emocionales, lo que es
mis habilidades, lo que es la motivación que yo tenga por ese trabajo, lo que es la puntualidad, las ganas de salir adelante, el compromiso que yo pueda tener con esa empresa. Eso para uno como empleador es muchísimo más importante a la hora de evaluar, ¿sí? Pues nos vamos a quedar ahí porque fíjate que se nos ha ido el tiempo volando. Y hablando de volando, he escuchado los pajaritos por ahí de fondo. Tengo un montón de pájaros aquí, pero increíble. Pero qué ambiente tan guay, ¿no? De calma total allí, en plan zen, ¿no? ¿Sabes que con todo el tema, no sé si se multiplicaron, siempre habían pajaritos aquí en la urbanización, pero ahora es que hasta un búho hay, que lo escucho. Madre es una mía. cosa espectacular, sí, muy lindo. Bueno, Andrea, que con todo lo que has contado me dan ganas de irte a pedir trabajo. Fíjate. Primero tienes que pasar la entrevista, ¿eh? Pues fíjate, con tus, Ya sabes lo que tienes que hacer. Con tus trucos me lo has dejado todo que ni pintado. Bueno, pues perfecto. Que ha sido un placer tenerte hoy y que me lo paso muy bien cada vez que apareces por estas ondas a contarnos cosas que aportas. Yo también me la paso muy bien y nada, animarlos a todos a que nos reinventemos, a que nos preparemos para un mercado laboral que viene, que no va a ser sencillo, pero que si nos preparamos, si tenemos la motivación, si nos entrenamos, si nos organizamos, si buscamos diferentes opciones, si diversificamos nuestro currículum, siempre van a haber salidas y siempre van a haber opciones si tenemos la determinación y la fuerza para hacerlo, así que de esta vamos a salir y vamos a salir mucho más fortalecidos. Exactamente. Vamos a recordar a la gente que nos está oyendo cómo te seguimos en Instagram, en redes sociales para estar al tanto de las cositas que nos Instagram, @AndreaFerrerCoach. Pues ahí estás. Y de todas maneras, la gente que nos está viendo, justo abajo, en la parte inferior de este videito, también estáis viendo ahí en el banner cómo contactar con Andrea, que como veis es una coach estupenda. Y vamos, que es un amor hablar con ella. Ya lo podéis ver cada semana. Que muchas gracias, Andrea. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, que habrá más cosas. Vamos a hablar de prejuicios la semana que viene. De creencias. Eso. De prejuicios también, sí, va por ahí relacionado. Sí, ¿no? Sí. Te dejo que tú eres la experta en eso. Hay una semana por ahí para que prepare y me ponga ahí a investigar. Y te prometo que te voy a hacer preguntas inteligentes. Vale, genial. Siempre las haces. Bueno, a veces me pasa un poco de... Amigos, que nos vemos la semana que viene. Sed buenos. Hasta luego. Chao. Y portados bien, cuidados. Hasta luego, Andrea. Hasta luego. Viva Radio, tu radio de viva voz.